Juan José Rodolfo Carranza, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está usted? Daniel, buenos días, bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, estaba todo listo para votar el domingo y sin embargo llegó esta medida de la Corte y se paralizó. Totalmente, ¿no? Y además hay una cosa que no tiene por qué saberlo la audiencia, esta entrevista estaba pactada desde la semana pasada, sin que sepamos que iba a suceder lo que sucedió ayer, que la verdad que es una gran noticia para Tucumán, no para Juntos por el Cambio o para Germán Alfaro, que fue quien incoó la acción ante la Corte Suprema, sino para la institucionalidad tucumana, es ponerle un freno a la violación sistemática de nuestra Constitución, de nuestras instituciones, es recuperar algo del sentido republicano, el sistema republicano y democrático de gobierno. ¿Qué consecuencias puede tener esto, Rodolfo? Yo creo, por lo pronto, que es un claro mensaje. Por un lado, digamos, lo que te digo es una brisa de aire fresco, es una esperanza, es acabar con años de atropellos, pero por otro lado también genera alguna preocupación, una tristeza que a nuestra provincia tengan que resolverle los problemas poderes federales, ¿no? Que esto habla de lo mal que están las instituciones en Tucumán, con una Corte Suprema a la cual se le acaba de dar una cachetada importante, pero bueno, sí, 4 de sus 5 miembros fueron parte del Poder Ejecutivo Provincial. No se puede estar de los dos lados del mostrador permanentemente, no se puede estar inclinando la cancha como se la inclina y llega un punto donde la saturación es tan grande que suceden cosas como las que suceden. Yo aspiro a que esto sea enderezar el camino de Tucumán. ¿Por qué? Porque hablar de las instituciones suena muy abstracto, pero la realidad es que está comprobado. Hace muy poquito me regalaron un libro de un gran pensador argentino, Carlos Nino, que habla de Argentina, el país al margen de la ley, la anomia como causa de la decadencia en Argentina, y está comprobado que las naciones, las provincias, los estados, las sociedades cuyas instituciones son débiles o no funcionan mal, están condenadas al fracaso, y eso es lo que venimos viviendo estos últimos 25 años en Tucumán. Sistemáticamente Tucumán, lo único que crece es la pobreza, la deserción escolar, el pésimo índice educativo, los problemas de salud, el atraso salarial, etcétera, 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 digamos. Y eso se debe a esto, a estas cosas. Alguna vez hablábamos aquí de por qué eliminar la ley de acople, que también suena raro, pero la ley de acople hace que el gobierno provincial destine el 80% de su presupuesto provincial a la planilla salarial y a los subsidios que se dan. Esto no es más que financiar a parte de los 18.000 candidatos que tiene la provincia de Tucumán. Las instituciones están para ponerle freno a esto, para ordenar, porque si el 80% de tu presupuesto lo destinas a eso, no queda nada para obras públicas, no queda nada para caminos, no queda nada para salud, ni que hablar de seguridad, que son los graves problemas que tiene Tucumán. ¿Puede desencadenar en una nueva reforma? Yo estoy seguro que en algún mediano plazo, no diría en el corto plazo, vamos a tener que revisar nuestra Constitución por varios motivos. La Constitución tucumana es como una frazada, como una colcha polillada, está llena de agujeritos, algunos producidos por sentencias que declararon la inconstitucionalidad de la Constitución, otros por vacíos que se deben a que el gobierno provincial desde Alperovich a la fecha solo utiliza la Constitución para lo que le conviene. Esto quiero decir sí al régimen de acople, sí a la composición de la Corte Suprema, sí a la composición de la Junta Electoral, pero no para las cosas importantes que sí tiene la Constitución. Por ejemplo, las autonomías municipales, por ejemplo, una adecuada organización del CAM, por ejemplo, entre otras cosas, a lograr una verdadera redistribución de los ingresos impositivos de la provincia. Entonces, yo creo que tenemos que ir en ese camino, pero también advierto que toda reforma tiene que ser producto de un gran consenso, como fue la del 94, que entre Menem y Alfonsín, que hasta el día de hoy no ha tenido grandes objeciones porque se debió al consenso de los dos grandes líderes de ese momento de la Argentina. Bueno, a ver, partidariamente o estructuralmente, teniendo en cuenta la sección del domingo, todos se habían preparado para el domingo. Así es. ¿Qué grado de afectación tiene Juntos por el Cambio o no les cambia nada el panorama? De hecho, la suspensión políticamente lo favorece. Eso porque, habrá que verlo, Daniel. Partiendo del análisis de que el gobierno se quiere alejar de la gestión nacional, por eso adelanta. Bueno, por un lado está eso, ¿no? Amén de quién favorece o quién no, y ya hablaré sobre ello, esto está bien para Tucumán. Esto está bueno para la provincia, es una buena noticia, aunque no le guste a los que nos gobiernan tan mal desde hace varios años. Esto independientemente de si nos da ventajas o no en una elección, que es una cuestión que se verá, es una buena noticia para Tucumán. Por otro lado, sí sincera y sí además de haber provocado el cimbronazo institucional que se vive hoy en día en Tucumán,
se nacionalizó el tema, donde el presidente de la Nación en propia persona salió a hablarlo, lo cual está muy bien, porque Juan Mansur fue jefe de gabinete de ministros de este gobierno que nos deja 120% de inflación. A propósito, se recordará que la semana pasada el INDEC había insinuado de que no iba a publicar esta semana los índices de inflación del mes de abril porque había elecciones en Tucumán. Entonces, esconder la realidad es como tirar polvo debajo de la alfombra, es cosa lo que viene haciendo permanentemente Mansur, que forma parte del peor gobierno de la historia de la Argentina. Vamos a acatar el fallo, que Juntos por el Cambio sepa que en la fecha que sea la elección del PJ y Jaldo la van a ganar. ¿Se pueden sacar los pañales por unos días? ¿Cómo te cayeron estas afirmaciones? Una bravuconada. De hecho, si tan seguro está, ¿por qué no votamos el domingo? Juntos por el Cambio anoche presentamos una nota ante la Junta Electoral solicitando que pase lo mismo que va a hacer la provincia de San Juan. Votar todas las categorías restantes este domingo 14. Si está tan seguro Jaldo, ¿por qué no lo hace? ¿Y porque no va porque a ir con tiene los acoples de la miedo, otra? porque le ganamos la elección y porque no va a ir con los acoples. Está muerto de miedo. Jaldo sabe que sin los acoples el gobierno provincial no es nada. Por eso es que lo único que utilizan de la Constitución y del presupuesto provincial es para financiar la política. Contundente. Y yo lo veo así, lo vemos. Digamos, hace un tiempo había un prestigioso columnista de un medio local gráfico que decía, para ganar elecciones en Tucumán no hace falta gobernar bien. Esta es la prueba. Bien, recién hablábamos con nosotros con Carmen Fontán, reconocida constitucionalista de nuestra provincia. Ella afirma de que, bueno, Mansur, renuncie a su candidatura y ahí se aceleran los plazos para una elección. ¿Cree que puede llegar a pasar eso? Yo no descarto nada. Usted vio que en la política nos sorprende cada tanto, pero si lo hace, el mismo Mansur, que es quien tiene que firmar la nueva convocatoria, tiene que tener mucho cuidado, porque hay otra causa judicial que todavía la Corte no se expedió y donde la Constitución es explícita. Ahí no hay posibilidad de interpretación. La Constitución provincial establece que las elecciones no pueden llevarse más allá de 2 meses antes del cambio de gobierno o unificadas a elecciones nacionales si así conviene. Y en cualquiera de los dos casos da el 13 de agosto o la última semana de agosto. Bueno, y también hay gente que dijo que es un fallo político, incluso es una señal para Cristina que si quiere ser candidata a la Corte te bajen 3 días antes. Los miembros de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda fue nombrado por Duhalde presidente peronista. Lorenzetti, nombrado por Néstor Kirchner. Rosati, si bien fue nombrado por Macri, ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Y Rosenkrantz, el único juez de otra procedencia. Déjese de embromar. Cuando les gustan los fallos, lo aplaudo, y cuando no les gusten, están proscriptos o están con la oposición o demás. Y bueno, los fallos, si Jaldo, hablando de Jaldo, dice, voy a acatar el fallo. ¿Qué tenemos otra posibilidad cuando hay una sentencia judicial de decir si no me gusta no la acato? No, para eso están los fallos. Para eso están los fallos. Bueno, y Rodolfo, en la estructura municipal se va a seguir trabajando igual, todo continúa. Todo continúa. Lo que sí te digo, creo que es bisagra, es un antes y un después para la vida de Tucumán, que esperemos que esto sea un camino nuevo dentro de tantos desastres de los últimos años. ¿Cree que, en un futuro, hablábamos de una reforma que me decís que puede ser, no en el corto, pero sí en el mediano plazo, ¿se puede llegar a eliminar los acoples? ¿Se puede cambiar el sistema electoral? A mí me encantaría que se cambie el sistema electoral, porque esto que estamos viviendo, 18.000 candidatos en la provincia, es una locura. Rodolfo, bueno, gracias por la visita. Gracias, Daniel, muy amable. Seguramente cuando se vote antes lo vamos a tener de nuevo. Seguro. Las candidaturas siguen. Hasta acá todo sigue igual, de hecho hay candidaturas oficializadas. Una cosa para aclarar por último, dicen este fallo llega pocas horas antes. ¿Qué pasa? Mansur fue candidato recién cuando se presentó su candidatura ante la Junta, antes nada era nada. Y el propio fallo de la Corte de acá, con el fallo en disidencia de la doctora Esbar y Pose, no dijeron puede o no puede Mansur, dijeron no hay caso porque Mansur no es candidato. Que era el tema en su momento. Claro, no se puede hacer nada si todavía no es nada, no es candidato, no oficializó. Juan, no aparece el móvil. Claro, era una suposición, digamos. Sí. Juan, ¿algo para...? No, simplemente, bueno, esperemos que la campaña... Hasta aquí fue bastante tranquila, más allá de la pirotecnia verbal de algunos, pero fue tranquila y esperemos que siga tranquila. Ojalá, creo que fue menos sucia que otros años, es verdad. Sí. Y espero que siga así. Bueno, doctor, muchas gracias por la visita. Bueno, pasó el doctor Rodolfo Carranza aquí en Más Noticias.